El ascetismo dio a que la filosofía diera sus primeros pasos. ¿Qué es el ascetismo para el filósofo actual? ¿Qué significa el ideal ascético? ¿Qué implicaciones conlleva este idealismo sobre la vida humana? ¿De dónde surge una figura sacerdotal, organizadora, siendo a la vez la voz de este ideal? Todas estas preguntas y muchas más son las que Nietzsche responderá en su tercer tratado en la genealogía de la moral. Me llamo Gabriel Ruiz, soy un estudiante de física que ama la filosofía y esta vez traigo un resumen y un análisis filosófico de las ideas que plasmó Nietzsche al contemplar lo que para él surge de aquellos humanos que formaron los métodos originales para que aquel espíritu filósofo interiorizado en el hombre se extendiera y viviera en el mismo plano material de la vida humana. Empezamos. El ideal ascético ha significado muchas cosas para el hombre, pues este ideal se debe de pensar que es proveniente de la voluntad humana, con la finalidad de cumplir un deseo, de hacernos creer en algo. Nietzsche le llama la voluntad empujada por el horror al vacío. Esto significa que la creencia o el ideal es sostenido simplemente por la meta que busca cumplir. En términos filosóficos, Nietzsche nos dice que el humano prefiere la nada a no querer. A esto le sigue la famosa idea que tiene Nietzsche sobre los humanos. El arte de la vida es justificarse a ella misma. ¿Esto le quita valor al ideal ascético? Nietzsche nos dice que sí, que el artista perfecto estará apartado por la eternidad de lo real, buscando apariencias y no realidades, que el artista no cree en el ideal ascético, solo lo utilizará como medio para llegar a ciertas apariencias deseadas. Esta instrumentalización es lo que al ascetismo para Nietzsche o para cualquier filósofo moderno le quita la validez, la objetividad, lo real. Se cree en él porque es conveniente y por ello Nietzsche lo desvaloriza, pues el humano parcial y con intención es simplemente otro humano casual, viviendo en un mundo de afectos que lo llevan a proyectar sus deseos más irracionales. Para Nietzsche, el filósofo es aquel que tiene el valor de sí mismo, el de no instrumentalizar, solo de depender de sí y hacerse valeroso. Para el ascetista, su ideal provendrá de una proyección interesada, del interés de escapar una tortura. Antes de pasar a explicar completamente el ideal ascético, necesitamos un poco más de ejemplos y de contexto. Nietzsche utiliza como ejemplo al conocido filósofo Schopenhauer, como uno de los casos más refinados del ideal ascético. Schopenhauer es entendido por Nietzsche como aquel filósofo que le declara la guerra a la voluntad. ¿A qué nos referimos con esto? Según Nietzsche, la filosofía de Schopenhauer se basa en crear enemigos, irse a contra de la voluntad, del mundo y del deseo. Así, Schopenhauer es visto como el creador de un campo de batalla moral, donde dentro de ella se emplea una pelea interna en contra de la voluntad humana. Schopenhauer presenta la existencia como algo que debe de ser negado, mas sin embargo, Nietzsche no lo categoriza como un antagonismo teórico, lo entiende como un antagonismo existencial. ¿Y por qué existencial? Se preguntarán. Porque Nietzsche comenta que el simple hecho de creerse enemigos o negar brinda otro sentido para que la vida se justifique a ella misma. Se entiende esto como el negar para soportar la vida. La negación de Schopenhauer se vuelve una forma de afirmarse, de ser, proyectando el dolor o tortura en una virtud y creándose una superioridad moral. No obstante, Nietzsche nos comenta algo muy interesante e irónico en la filosofía de negación de Schopenhauer. El simple hecho de crearse enemigos, el tener una visión concreta de lo que apartarse y de lo que no ser, termina por condicionar al hombre o espíritu filósofo al no cambio, derivado de no cambiar, de no contemplar el mundo de manera diferente por el hecho de sujetar a sus enemigos. Algo que a mí me pareció bastante gracioso es cómo Nietzsche utiliza como ejemplo a los filósofos para esta idea. Dice que aquello que nos persuade es tan inútil como es el casamiento para el filósofo. Nietzsche opina que Sócrates se casó por pura ironía y bastantes filósofos nunca se comprometieron con esta persuasión. Nietzsche nos da otro ejemplo de la sugestión y condicionamientos humanos que nos persuaden desde un diálogo que tuvo Buda, cuando supo que iba a venir al mundo un hijo suyo, y cita a Buda: «Me ha nacido Raúla, una cadena ha sido forjada para mí». Con esto Nietzsche cierra por afirmar a los lectores que un filósofo nunca va a negar su existencia, solo la afirma. De latín se cita: «Perezca el mundo, hágase la filosofía, hágase el filósofo, hágame yo».
Aquel que piensa en palabras, piensa como orador y no como pensador. El ascetista, según Nietzsche, termina tal como lo hizo Schopenhauer. Por buscarse a sí mismo ser un objeto de coerción, él descansará y vivirá no sobre la vida real, sino sobre las virtudes que en conceptos y en lenguaje se creen. Así, se desplaza el ascetismo entre multitudes y vive en los individuos, redirigiendo su voluntad contra ella misma, negándose a sí mismo e interiorizando el deseo del hombre. Esto es lo que el ideal ascético conforma, una vida de torturas y negaciones, creadas para el humano y por el humano. Como Nietzsche dicta en el segundo tratado de este mismo libro, el placer de hacerse sufrir por el simple hecho de sufrir. ¿Dónde entonces tiene las relaciones indirectas la filosofía con el ascetismo? Nietzsche nos cuenta que aquel espíritu filosófico en el humano no tuvo su validación o afirmación por sí mismo durante mucho tiempo. Nos cuenta que este espíritu tuvo que venir disfrazado y contenido, ya que al igual que las cosas nuevas o espíritus no conocidos, tuvieron que contenerse para aprender para sí a dirigir y canalizar la capacidad contemplativa del humano, es decir, disfrazar la capacidad filosófica, disfrazar las fuerzas y las virtudes del filósofo, capacidades como la cubitativa, la negadora, la expectativa, la analítica, la investigadora, la indagadora, la atrevida, la comparativa, la compensadora, o virtudes como la neutralidad y el actuar sin parcialidad. Así, el ascetismo es vivir en el miedo, y con ello el humano llegó a contemplar y negar muchas de aquellas persuasiones que incapacitaba al espíritu filósofo a liberarse. Nietzsche a este proceso le llama de una manera un poco complicada como una autotergiversación ascética, es decir, un falsamiento para el sentido humano y con una intención, con una meta, para así dejar vivir el espíritu filósofo. Disfraces como el del sacerdote, el mago y el del adivino fueron los que le han servido al filósofo como forma de presentación, como presupuesto de su existencia. Nietzsche entiende que esta actitud ascetista es pensada como inherente a la actitud actual del filósofo, mas sin embargo, Nietzsche nos invita a entender que esta forma de la actitud filosófica fue más una actitud de la precariedad de las condiciones en las que la filosofía originalmente existió. Nietzsche se pregunta, ¿existe ya hoy la suficiente valentía, seguridad, orgullo y libertad de voluntad para que exista y se proyecte el filósofo real? Se entiende desde un punto religioso, entre historias que se contaban y creencias fundamentales, que la automortificación fue concebida como vía de la elevación del poder, creyendo así que todo Dios o creador de un nuevo cielo encontró el poder para ello en su propio infierno. Así Nietzsche cita que el sacerdote ascético es la forma larvaria bajo la cual le fue a la filosofía vivir y andar rondando de un sitio para otro, pensado desde un sentido sacerdotal. La vida es merecida de ser corregida, una vida imperfecta que debe de ser arreglada para servir como puente a otra existencia. A pesar de ello, Nietzsche propone que la vida ascética es una contradicción por sí misma, una paradoja. Esta tesis proviene de la idea de que el resentimiento hacia la vida y la voluntad de poder que busca gobernar y apoderarse de las condiciones reales mediante la negación no pueden surgir de un ideal racional sin llegar a ser una paradoja, pues al negar la vida desconoces más de esta y el poder que tienes sobre esta, es decir, el conocimiento que buscas es obstaculizado por tus enemigos inventados y por ende desacelerado. Debido a esto, Nietzsche le llama al ideal ascético un contrasentido o un no concepto, ya que da valor o pretende justificar la vida, pero en su funcionamiento real la debilita, la niega o la empobrece. Dicen buscar la verdad, dicen buscar el dominio, dicen buscar el sentido, pero lo hace negando la vida, volviéndose contra los instintos y empobreciendo la experiencia. Para Nietzsche, castrar el intelecto es eliminar la voluntad. Al entender esta paradoja, surge otra pregunta muy interesante. ¿Cómo es que se hace entonces que el ideal ascético se mantenga vivo, aún sabiendo esta gran paradoja arraigada en sus bases fundamentales? La única manera en la cual este ideal mantendrá validez será en irse en contra y negar aquello que tiene sentido, lo real, lo razonable, lo verdadero. Buscará el error precisamente ahí donde el instinto de vida coloca la verdad de la manera más condicional. Se irá en contra de su propia realidad, reduciendo su pensamiento a la categoría de la ilusión. Le será cruel a la razón. Pues ahí donde el ideal ascético propone su máxima y decreta lo siguiente: existe un reino de la verdad y del ser, pero justo la razón está excluida de él.
Será el momento en la cual la paradoja vivirá en la idea del ascetismo, cubierta por una sábana de la ilusión. El hombre ascetista será un animal que está encerrado en una jaula, sin saber con claridad por qué y para qué. Es además este ideal un recurso calculado, pues sirve para la conservación de la vida, luchando contra la muerte mediante sus métodos de conservación y apoderamiento, y de igual manera luchando a favor de la muerte, en el sentido que obstaculiza la fisiología, es decir, los sentidos y afectos, y obstaculizando el intelecto. Aquellos hombres enfermos, lisiados, de donde el sacerdote aprovechó de la enfermedad para organizar, culpar y dirigir el resentimiento hacia los afortunados, buscarán entonces dentro de ellos mismos lo correcto, el buen trabajo, la buena acción, el sentirse valerosos para así rechazar a aquellos agentes que creen responsables de su enfermedad, de sus tristes condiciones. Cita Nietzsche a aquellos enfermos. Solo nosotros los buenos, los justos, dicen, solo nosotros somos los hombres de buena voluntad. Ellos llevan la palabra justicia a su mundo de palabras, de ilusiones y de afectos por resentir. Así, en su victoria, habrán desvalorizado a aquel hombre noble y afortunado, haciéndolo pasar por un camino tortuoso, haciendo la tiranía contra los sanos, introduciendo en la conciencia del sano la miseria del enfermo, haciendo de un delito la felicidad. ¿Cómo podemos ser felices, dicen los enfermos, en este mundo lleno de miseria? Haciendo que aquel, el afortunado, dude de su derecho de la felicidad. Ideas como la redención inalcanzable o el sueño profundo terminan por devorar la realidad del afortunado. ¿Qué nos queda entonces si no tenemos el intelecto ni la vida para aprender de ella? Nietzsche habla de la vida práctica del ascetista, de un estoicismo intelectual que surge como actividad maquinal, es decir, el trabajar para ocuparse e invadir la conciencia, quedando poco espacio para el sufrir, haciendo que el propio individuo no tenga el espacio para recordarse a sí mismo, llevándolo a un descuido de sí. Debido a la fama y la gran extensión que tiene el ideal ascetista, yo me pregunto, ¿cómo entonces hacer que todo y todos formen parte del ideal ascético? Que las religiones y el sacerdote reinen en multitudes y entre toda la multiplicidad del humano. ¿Cómo hacer a que se desenfrenen los sentimientos del hombre? Que el hombre deje de querer sentir. La respuesta está en la culpa, el sentirse culpable, en permanecer en un estado de pena y dar ilusión a que existen agentes que traen consigo la culpa. Aquí, entonces, nos debemos de preguntar bajo los ideales del ascetismo, ¿cómo habremos de crear cambio? De violentar a aquellos culpables sin destrozar la moralidad que tanto abogamos por. La respuesta está en creerse y verse como inocente. Nietzsche dicta que el alma ascetista moderna no defiende a su ideal desde la mentira. Esto me lo imagino como consecuencia de que no es placentero posicionarse como un antagonista. Astutamente, el ascetista aboga por su ideal desde el alma creída como inocente. Es decir, el ascetista se cree como justo, como parte de la moral, como humanista y desinteresado. Su fuerza no está en engañar a otros, está en no verse a sí mismo como engaño, en creer que está haciendo lo moralmente correcto. A estos hombres, Nietzsche les llama los hombres buenos, hombres que han sido moralizados de pies a cabeza, incapaces realmente de ser honestos consigo mismos. Nietzsche cita, han quedado malogrados y estropeados para toda la eternidad. ¿Quién de ellos soportaría aún una verdad sobre el hombre? Y ahora bueno, ahora que estamos preparados, dicen los ascetistas, que ya tenemos los métodos y las justificaciones inventadas para resistir y para culpar a casi todo, ¿qué más necesitamos para la revolución? ¿Qué más necesitamos para quitarnos de esta pena en la que vivo? Increíblemente, aquí es donde inclusive yo tuve hasta un poco de compasión por aquellos en este estado constante de pena, pues el sacerdote no expulsa el resentimiento hacia afuera, hacia aquellos que tienen el control social o aquellas condiciones materiales que tanta culpa es la que cargan. El sacerdote del ascetismo termina su discurso con estas palabras y con tan poca compasión al humano. No sufres por las condiciones de la vida, sufres por tu culpa. La culpa pasa a ser la causa del dolor interno y moral. Sufres porque decides. Tomémonos un momento para fascinarnos del método sacerdotal. Con el dolor que ya enfermos padecían, el sacerdote llegó, organizó, les mostró el lenguaje para culpar, les mostró métodos y justificaciones para apuntar con el dedo y conocer de los agentes de su sufrimiento y, al final, terminó por destruir la capacidad que tenían para actuar externamente y la utilizó para crear la culpa interiorizada. En simples palabras, se les dio el lenguaje para que ellos mismos se llamaran culpables.
Todavía aún más triste, Nietzsche cierra con esto: el ideal ascético tiene una sola meta, no permite ninguna otra interpretación, ninguna otra meta, rechaza, niega, afirma y corrobora únicamente en el sentido de su interpretación. Así, el religioso termina por concebir solamente una realidad y solamente una, incapaz de abrir la interpretación, queda sujeto a la vida ascetista para siempre. Termina Nietzsche con un pasaje bastante filosófico, pues pasa a preguntarse ahora sobre el valor propio de la verdad y si ésta propone un problema. La voluntad de la verdad había sido siempre vista desde el ideal ascético, es decir, que la búsqueda de la verdad o la verdad misma nunca fue planteada como el problema, simplemente empujó al ideal ascético a convertirse en lo que fue. Ahora que la fe en el ideal ascético es comúnmente negada, hay ahora un nuevo problema, el del valor de la verdad. A la voluntad de la verdad ahora le falta una justificación. ¿Para qué buscar la verdad? Nietzsche pasa a dar un ejemplo de la nueva extensión de la voluntad de la verdad en la ciencia, mas a contradicción de lo que yo pensé, Nietzsche dicta que la ciencia sigue siendo solo una extensión secularizada del ascetismo, para lo que el sacerdote era. La vida vale poco frente a Dios. Para el científico doctor, la vida vale poco frente a la verdad. Es decir, no se piensa en el valor de la verdad, solo la presupone, no reconoce la perspectiva, cree poder alcanzarla mediante hechos, no apariencias, dando así importancia a la verdad sin reconocer su camino o lo que implica. Como Kant lo describió en su momento, la astronomía, ella aniquila mi importancia. Nietzsche cita que la actitud humana pasa y se reduce a ser espejo, rechaza toda teología, ya no quiere demostrar nada, desdeña el desempeñar el papel del juez, ni afirma ni niega, solo describe. Esto lleva al humano, según Nietzsche, al lugar más fondo de todo ser humano, tal vez incluso a aquel abismo al cual Nietzsche lo refiere en tanto, el abismo del nihilismo, aquella percepción del no sentido, de la desvalorización absoluta y de no creer en el valor de nada. Mas sin embargo, aquí seguimos, aquí estamos aún viviendo, el hombre junto con su existencia. Nietzsche se pregunta, ¿para qué en lo absoluto la existencia del hombre? Le llama una pregunta sin respuesta, y aquí es donde encontramos realmente el significado del ideal ascético. Nietzsche cita sobre la existencia del ascetismo, significa que algo faltaba, que un vacío inmenso rodeaba al hombre, sufría del problema de su sentido. No era el sufrimiento el problema, sino el eco que se escuchaba de su grito de dolor y de reconocer que no existe respuesta a la pregunta o que nadie la respondía. ¿Para qué sufrir? Nietzsche cita, la falta de sentido del sufrimiento, y no este mismo, era la maldición que hasta ahora yacía extendida sobre la humanidad. El ideal ascético ofreció a esta un sentido, matando así todo pensamiento nihilista, pero trayendo otro sufrimiento más profundo e íntimo, pues situaba todo el sufrimiento en la perspectiva de la culpa humana. Somos seres demasiado solitarios y con ganas de seguir viviendo. Se nos ve reflejados en nuestra voluntad de la nada. En la última oración de este gran libro, Nietzsche cierra con la idea con la cual comenzó esta genealogía de la moral. El hombre prefiere querer la nada a no querer. En mi última opinión, esto es hermosamente catastrófico. Mi nombre es Gabriel Ruiz y nos miramos en un siguiente episodio.